y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Ni a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. Tu hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Vamos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Buenas noches, amigos nicaragüenses en Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente a través de su programa Jaime Arellano en la Nación. No sé si el audio está bien, si lo escucha bien. El día de hoy estamos haciendo un programa especial. Hemos invitado y estamos haciendo como una mesa redonda de discusión. Y vamos a tener el honor de tener a 3 invitados especiales con los cuales hemos compartido programas en ocasiones. 2 de ellos han estado juntos o no juntos, siempre han estado separados, pero esta vez vamos a hacer como una mesa redonda. No solo para analizar el discurso o la palabra o la comparecencia de Daniel Ortega hace unos cuantos minutos, donde nuevamente no dijo nada, desilusionó, sigue dando síntomas de que está enfermo, que está perdiendo la razón, la condición de la lógica. No sabía ni el día en que estábamos. Y el día de hoy vamos a estar platicando, hasta la noche de hoy, al mismo tiempo, vamos a estar con el comandante Henry, don Héctor Enrique Zelaya, desde aquí, desde el estudio en Managua, Nicaragua. Vamos a estar hablando vía telefónica con René Vargas en algún lugar en Costa Rica y con el ex embajador y vocero de la resistencia Bosco Matamoros vía Skype desde su casa. Con él vamos a analizar las palabras de Ortega, lo que dijo, lo que no dijo, y vamos a analizar la situación del país alrededor de dónde estamos en estos momentos. En estos momentos de ya el brote de la pandemia, donde ya
el coronavirus es comunitario, donde desgraciadamente los entierros express se están volviendo algo rutinario, donde la gente ya se ha dado cuenta de la situación en la que estamos, gracias a Dios, donde ya los mismos sandinistas están sufriendo las consecuencias de la mentira de la propia dictadura. Antes de entrar con ellos, sí quisiera hacer un par de comentarios. Primero, la realidad que estamos viviendo todos los nicaragüenses. Una realidad de los hospitales casi rebasados o rebasados en muchos lugares, tanto los privados como los públicos. Una situación que, según el último informe del Observatorio de Médicos Independientes, al finales de la semana pasada, de esta semana que acaba de terminar, teníamos casi 1.300 casos y más de 200 y pico muertos. Según la dictadura, estamos hablando de 25 casos y 8 muertos. Aunque nuevamente la Organización Panamericana de Salud se volvió a confundir, según ellos, porque apareció en su página oficial el doble, 50 contagiados y 16 muertos. Y de repente le quitaron la información y dijeron que había sido un problema de digitación nuevamente. Pero la realidad que estamos viviendo aquí en el pueblo de Nicaragua, en los hospitales ya sobrepasados, los entierros express nuevamente siendo parte de la vida rutinaria, con el dolor de las familias, por las mentiras y el trato que se está haciendo. Y vimos a un dictador perdiendo totalmente la realidad del país y tratando nuevamente de engañar al pueblo de Nicaragua diciendo las cifras de neumonía de los últimos 5 años. La pregunta es, y se la voy a hacer al doctor Henry, que es médico, si son neumonías, si es una neumonía normal la con la que están muriendo 309 personas según la cifra de la dictadura, sin meter los muertos por coronavirus, ¿por qué lo tienen que enterrar de medianoche? ¿Por qué no pueden ser velados? Si es neumonía normal, ¿verdad? O neumonía típica, como le están poniendo, ¿por qué entonces no puede ser velado y tiene que ser enterrado y sellado? Y la gente no lo puede ver, los familiares no lo pueden ver. Yo no me acuerdo que en los años anteriores, cuando eran neumonías, se hacían de medianoche y escondidas o resguardados por la policía, como estamos viendo videos de Chinandega y de Masaya. La verdad de las cosas es que Nicaragua, el pueblo de Nicaragua se está enfrentando a una dictadura que quiere seguir matando a su pueblo. Lo está matando, ya poniéndolo a través del coronavirus. Ya todavía no lo sigue matando a través de francotiradores. Pero ahora también sigue exponiendo al pueblo a la pobreza, a la miseria, al desempleo. Y el mal manejo de Ortega no solo lo está haciendo que el pueblo de Nicaragua pague las consecuencias internamente, sino que ahora internacionalmente. Porque el cierre de la frontera de Costa Rica se debe precisamente porque ya la comunidad internacional se dio cuenta del mal manejo de la dictadura. Y lo que veníamos diciendo en este programa, mientras este siga actuando como está actuando, las consecuencias las vamos a pagar y van a ser peores y nada bueno va a pasar para este país. Ahora está parado no va a haber tránsito hacia Costa Rica y eso fue lo único correcto que dijo en su palabra. Pero le echa la culpa al gobierno de Costa Rica, pero no dice que la comunidad internacional ya desde hace varias semanas venía diciendo que estaban muy preocupados por la situación del mal manejo que estaba haciendo Ortega. Porque no solo estaba exponiendo al pueblo de Nicaragua, sino que a toda la región. Y eso no lo iban a permitir. Más, ahora, ¿qué es lo que hizo?
los famosos tranques del 2018 que le dolieron y le dolían, él mismo lo está causando. Y tranques más grandes todavía de lo que estaban. Más de 1020 furgones parados en las fronteras con Costa Rica. 20 kilómetros, me acabo de decir, de furgones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a ver escasez en los supermercados Pali, en los supermercados La Unión. Va a haber escasez de los productos Dos Pinos, la leche, los yogur, etcétera, que vienen de allá. Más otras muchas cosas, porque solo de Costa Rica nosotros importábamos más de 600 millones de dólares de productos agropecuarios. Cifras que me acuerdo muy bien que Oscar René lo mencionaba y él decía que uno de los problemas en aquellos tiempos, que una de las problemáticas que se podía hacer era si empezábamos a producir aquí lo que importábamos de Costa Rica. Y hoy lo tenemos en el programa, vamos a hablar de eso también, que le vamos a preguntar. Pero también son las importaciones de Panamá, que no van a poder venir a Nicaragua. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Pero todo es culpa, todo vuelve a caer en la misma figura. Culpable, Daniel Ortega Saavedra y su gobierno. Aquí no va a suceder nada bueno para este país mientras Daniel Ortega y su gobierno estén en el poder. Esa es una verdad, esa es una realidad. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos para oír el análisis y los comentarios de nuestros invitados en la mesa redonda, teóricamente, que hemos hecho para el día de hoy con los analistas Oscar René Vargas, Bosco Matamoros y Enrique Zelaya, el doctor Henry. Ya volvemos. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. Claro que sí. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte del programa, en este programa especial, con invitados especiales,
Tenemos el privilegio y el honor de tener a 3 de los comentaristas y analistas políticos más cotizados, diríamos nosotros, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los temas de Nicaragua y los temas de todo el área. Está con nosotros el doctor Carrené Vargas, el embajador Bosco Matamoros y el comandante Henry, doctor Enrique Zelaya. Bienvenidos a los 3 al programa. Gracias por haber aceptado hacer este programa especial en esta hora especial. Si querés, comenzamos con Oscar René Vargas, desde un lugar desde Costa Rica. Oscar René, bienvenido al programa. Gusto de saludarte. Tus comentarios iniciales. Buenos días, buenas noches. Gracias por invitarme y el gusto de participar junto con el doctor Henry y mi amigo Bosco, que tenemos siempre la coincidencia de aparecer en los mismos programas. Bueno, mira, en primer lugar, lo que vos dijiste, no digo nada nuevo. Y siguen ocultando el verdadero problema, que es el problema del coronavirus. Y quiso, ha cambiado el tema hacia el problema que hay fronterizo con Costa Rica. Pero no dicen que el problema fundamental es que en días anteriores, 33 choferes que llegaban a Costa Rica de Nicaragua fueron detectados por coronavirus en las pruebas que le hicieron. Ese es el origen de este problema, que evidentemente que hay un problema. Que hay un problema porque ese problema el origen está en el manejo del coronavirus en Nicaragua, que no hay control sobre las personas que están contaminadas. No le hacen las pruebas correspondientes. Costa Rica pidió que los choferes llegaran con un certificado de que no iban con coronavirus. Eso significaba que había que hacer pruebas a cada uno de los choferes de la unidad de transporte. Y como no hay o no quieren hacer ese tipo de trabajo, pues un tema menor se transformó en un problema mayor. Pero el problema central, que yo vuelvo a repetir, es que el gobierno no quiere cambiar de lógica que hasta ahora han establecido. Aquí hay que aplicar lo que dice el Colegio Imperial de Londres, que es lo que ellos proyectaron para Nicaragua. Se calcula que el 80% de la población va a estar contaminada por coronavirus. Evidentemente que no todos van a tener problemas, es decir, la mayoría van a ser una contaminación leve. Se calcula que entre 100 y 125 mil personas van a tener necesidad, es decir, van a tener un problema mayor, que va a tener necesidad de hospitalizarse. Y están calculando que entre 20 y 25 mil personas pueden fallecer por la falta de un programa real de parar el coronavirus, es decir, de mitigar la pandemia. Esos son los datos oficiales de esta institución inglesa, a la cual el gobierno de Nicaragua no hace ninguna referencia. No hace ninguna referencia tampoco a las medidas que la comunidad internacional está aplicando. Salvo que ahora aparece en la televisión, en sus programas de televisiones, que hay que lavarse las manos, hay que usar mascarillas, etcétera, etcétera, lo que están haciendo 11 semanas después. Es decir, lo que debieron haber hecho del 18 de marzo pasado. Ahora lo rebasó. La pandemia está incontrolable y el sistema de salud está por colapsar o ya colapsó. De acuerdo a los datos de la señora Tiffany Roberts, el cálculo es que
se están falleciendo 10 personas diario en el hospital alemán. Los datos son que alrededor de 200 personas están falleciendo por semana en Nicaragua por el coronavirus. Esos son los datos reales, que al cual el presidente Ortega no hace ninguna referencia. Gracias, Oscar René. Vamos con los comentarios finales, los comentarios iniciales de Bosco. Cosco, bienvenido al programa. Gusto en saludarte. Gracias, Jaime. Saludo a Oscar René y al doctor Henry. Mira, primero brevemente, me llamó la atención la desnudez del salón donde habló el presidente Ortega. Por otra parte, creo yo que lo que hemos visto es muy poco y muy tarde. Por una parte, es decir, el discurso abundó en generalidades y fue muy escaso en propuestas concretas. Mira, aquí hay un problema de orden político que afecta al país, de orden sanitario. Pero el eje de este problema es la cuestión sanitaria en Nicaragua. Me llamó la atención que en su alocución, que hubo momentos ahí de confusión, él hablaba de la necesidad de coordinar acciones en el campo sanitario y de coordinar también medidas en el campo comercial y casualmente que mi impresión fue de que le está afectando, le está doliendo al régimen esta situación que se ha presentado por Costa Rica. Como decía Oscar René, es correctísimo el enfoque. Nicaragua no ha cumplido con ninguna de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud ni de la Organización Panamericana. Y si la teoría era la inmunización por rebaño, en Nicaragua no funciona eso. Ni en Suecia tampoco, donde hay un sistema de salud de los mejores del mundo. Aquí no han explicado cuál es la política, la filosofía de esta posición del gobierno. Yo creo que lo más connotado es la filosofía del engaño. Porque en última análisis yo creo que hay un proceso de autoengaño del mismo gobierno. Porque no sé si ellos creen su discurso, el país no les cree, la comunidad internacional tampoco, y eso está teniendo su efecto. Mira, yo preveo que los nicaragüenses no van a poder movilizarse regionalmente, que las exportaciones nicaragüenses van a ser afectadas y que el turismo se va a volver como una ilusión para los nicaragüenses, consecuencias de la falta de política. En último análisis, quiero cuantificar 3 cosas. Mira, Honduras recibió más de 200 millones, El Salvador más de 300 para la lucha contra el coronavirus, Ecuador más de 600 para apoyo presupuestario contra el coronavirus. Nicaragua no ha recibido $1 por parte del Fondo Monetario Internacional, que fue el origen de esos recursos. ¿Por qué? No hay confianza en este gobierno, no hay credibilidad en las estadísticas. Y entonces se resisten obstinadamente a doblar la página. En consecuencia de eso estamos aislados. Mira, hay fenómenos que se vivieron así. Podemos convertirnos en un país cuarentenado donde esta epidemia se vuelve como un factor de agresión al resto de la región centroamericana. Y aquí parece que no se han dado cuenta. ¿Cuál respuesta? Bueno, ahí está escrita, todos lo sabemos. Pero desafortunadamente vivimos en ese engaño colectivo que nos va a llevar hacia el precipicio. Salir de él va a ser muy difícil, porque no hay recursos, no hay voluntad política y no hay capacidad de respuesta. Los costarricenses ahora tienen en su mano el sartén, y ahí vimos la posición de Daniel Ortega acomodaticia. No vimos la posición de un gobierno fuerte que iba a responder acción por reacción, no. Quiere un acomodamiento, pero mientras no hayan esas medidas sanitarias, ningún país va a apoyar a Nicaragua. Gracias, Bosco. Doctor Henry, comentarios iniciales. Bueno, muy buenas noches a todo el mundo, ¿verdad? Buenas noches al panel, que siempre mi respeto, Bosco, Oscar René y vos, Jaime. La realidad es de que hay un dicho muy nicaragüense, ¿verdad?, que dice, críate fama y échate a dormir, ¿verdad? Desgraciadamente, y esto ha venido durante muchísimos años, diría yo, en las últimas 3, 4 décadas,
que desgraciadamente Daniel Ortega sale a la palestra pública y política de Centroamérica y el mundo, ¿eh? Las palabras de él siempre han sido, pues, odio, insulto, desgracia y lo principal, mentiras y falsedades, ¿verdad? Entonces, así vemos, pues, cómo él ha venido fomentando un discurso que verdaderamente no es la realidad. Y así ha sido en todos los temas. Comienza con dar un reconocimiento a los trabajadores de la salud, cuando verdaderamente hemos visto aquí nosotros, los nicaragüenses, hombre, que los médicos y las enfermeras no tienen ni siquiera la absoluta mínima protección. O sea, los soldados que están peleando contra esta pandemia mundial no tienen, pues más bien les prohíban. Muchos fueron corridos solo por dar datos. Y ya hemos visto los comunicados de más de 400 trabajadores de la salud que están alistando otros, en los cuales le piden al gobierno más seriedad en el manejo de esto. Segundo, la falsedad de las muertes por neumonía, pues. Hombre, año con año vienen dando que ya sabemos que en otros rubros también han falsificado para beneficio de la imagen del gobierno muchos otros rubros y cálculos económicos. Entonces, que todos los años 329 muertos en el año 2016, eso es falso. Hace como unos 20 días sacaron unas estadísticas que era más o menos normal, que había aumentado casi un 30% las muertes por neumonía, porque las clasificaban como neumonías atípicas, y más o menos estaban dando que eran unos 1.500 muertos cada año por neumonía, que es más o menos pues lo que verdaderamente eso se puede ir dando. Y aún así, hombre, como aquí en Nicaragua, hombre, se han alterado por orden presidencial, y eso lo han dicho todos los médicos, que en los certificados de defunción, que son documentos públicos, hombre, les piden que los médicos pongan datos que son falsos. Y eso la comunidad internacional lo conoce perfectamente bien. Vemos cómo sin ningún tapujo dice que han venido fomentando los protocolos para parar la pandemia. Eso lo dijo clarito ahí en el discurso. Cuando aquí ha sido mundialmente reconocido que lo que ha hecho este gobierno es hacer todo lo imposible para que todos nos contaminemos. Ellos mismos con sus datos, creo que dijeron 4 millones de visitas casa a casa, mientras todos deberíamos estar con distanciamiento social. Hay más de 4.000 actividades, vive el verano, viva la fiesta. Y yo creo que es el único país que le hizo una parada, pues, agradeciendo que venía el COVID aquí, pues, donde vimos enfermeras riéndose o vestidas de enfermeras, pues. Recibamos con amor al coronavirus. Recibamos con amor al coronavirus, pues, o sea, eso ha sido totalmente público, ¿eh? Y la realidad es que vemos, pues, de que en su discurso, lo que el pueblo de Nicaragua quería oír, nunca lo escuchamos. No promete, no se refiere absolutamente nada que verdaderamente alivie la pandemia en 3 sentidos. Porque esos son los problemas que nos están agobiando. No solo es lo viral, tenemos una pandemia política. No habla nada de los paramilitares que siguen asesinando a los campesinos, que siguen asediando a todos los opositores. No habla nada de cientos de, como 100 secuestrados políticos que tienen en la cárcel. Muchos ya están contaminados. Inclusive la semana pasada uno en su audiencia cayó, vomitó y esa persona lo regresaron a la cárcel. Eso no habla absolutamente nada. No habla tampoco de la pandemia económica que nos está dando. Más bien, para este próximo domingo, ya vamos en la 3ª semana consecutiva que van los aumentos de luz, los aumentos de la tarifa de agua, que es uno de las cosas necesarias para combatir la pandemia, como hay que lavarse las manos y todo eso, y por supuesto que el combustible va para arriba. Ahora, muy bien lo dijo Oscar René, el problema que se está dando es que Costa Rica, hombre, detectó que varios choferes pasando por Nicaragua, 33, muchos de ellos dieron positivo para la prueba del COVID, y eso
recuérdense que hay un dato muy interesante, ¿verdad? Una señora en Corea del Sur, que lo documentaron perfectamente bien, en los principios pues, de la época de la pandemia, contaminó más de 1.000 ciudadanos. Entonces Costa Rica, se imaginan ustedes, si deja pasar 33 choferes a Costa Rica, estamos hablando de 3.300 infectados, lo cual su curva que ellos han tratado de mantenerla en un estado mucho más plana, hombre, es evidente pues que los contagios van a ser mayores en Costa Rica. Entonces, aquí en este sentido Costa Rica tiene toditita la razón. Ahora, si tanto le quiere echar la culpa a Costa Rica, pues Costa Rica tiene todo el derecho a defenderse. Costa Rica tiene todo el derecho a que si ellos están manejando su pandemia, como la están manejando muchísimos otros países, no dejar entrar a personas que están contaminadas a menos que guarden su cuarentena. Lo que se debería de hacer, y esto pues yo no tengo mucha experiencia en estas cosas de los tráficos, pero deberían de hacer unas pruebas que ahora en los Estados Unidos las hacen inmediatas casi, y cada uno de esos choferes debería ser muestreado, porque aquí no sabemos ni cuántos muestrearon, ni cuántos salieron positivos. Lo único que sabemos es que las neumonías atípicas están a merced del día. Más de 200 personas han sido enterrados vía express. Solo sabemos que las alcaldías de Chinandega, que es un pueblo afectado sumamente enorme, Masaya, han mandado a abrir fosas ya abiertas, solo para que los entierros express se desarrollen. Y esa es la realidad, pues. O sea, vemos a un presidente que no está afrontando ninguna de esas situaciones como debería estarlo. Oscar René, dos cosas, dos preguntas, dos comentarios, y también lo decía Bosco en su comentario. ¿Cuál es la lógica de Ortega en su comparecencia de hoy, de solo presentarse con Gustavo Porro y con la ministra de Salud? Se veía en la televisión que esperaban todo el gabinete porque estaban los micrófonos colocados en sus lugares, con las mesas y toda la cosa, no sé si es comida o brujería, que pone la señora en la mesa. Pero solo apareció con Gustavo y con la ministra de Salud. Y lo segundo, vos que manejaba muy bien y me acordaba ahora en mi comentario, este cierre de la frontera de Costa Rica con Nicaragua, que también impide la entrada de los productos de Panamá o las importaciones de Panamá, ¿cuánto crees vos que, por ejemplo, los supermercados Pali o los supermercados La Unión o los demás supermercados que reciben los productos de Topino pueden aguantar con este cierre? ¿Estás haciendo la pregunta a mí? Sí. Es que yo estoy escuchando de manera muy que corta de repente. Aló. Hay que tomarlo en consideración lo siguiente. Nicaragua necesita Aló. Bueno, tenemos un problema con... Aló, Carrené. Bueno, Bosco. Entramos con Bosco mientras resolvemos el problema con Carrené. Bosco, ¿estás al aire? Ahora sí, ya volvió. Ah, bueno, ya está, Carrené. Bueno, mira, entre el 40 y el 50% de los alimentos que se consumen diariamente en Nicaragua provienen de Centroamérica. Evidentemente que este problema va a tener una consecuencia en el abastecimiento de la población y puede generarse una especulación de algunas personas. Pero el problema que yo lo veo es el siguiente. Este tranque que hay ahora va a alertar a los otros países centroamericanos y ver de que el problema de Costa Rica es un problema serio, de que está buscando cómo evitar que la pandemia se expanda, porque lo que quiere Ortega es que no haya ningún control para exportar la pandemia. Es decir, ya hay pruebas de que personas que estaban contaminadas del coronavirus llegaron a Cuba, 5 casos reportados oficialmente. Entonces, hay esa, digamos,
esa realidad que los costarricenses quieren evitarse. Ahora, esto va a tener una consecuencia económica difícil, pero como para Ortega el tema económico es lo principal, ¿ya? Es la clave para él. Él sabe que la profundización de la crisis económica puede crear un descontento mayor, aunado al descontento que se está estableciendo con las muertes y los enfermos de coronavirus. En esta combinación de crisis hay que agregarle que Ortega no ha resuelto tampoco la crisis sociopolítica. Entonces, una crisis coronavirus, crisis económica, más crisis sociopolítica, evidentemente que va a tener repercusiones importantes. Por ejemplo, se calcula que 300 millones de dólares van a caer, es decir, van a disminuir de las remesas familiares. ¿Por qué? Por el desempleo que se está produciendo en Estados Unidos, en Panamá, en España y en Costa Rica, que son los 4 países que generan al 90% de las remesas a Nicaragua. Esto va a tener, estas 300 millones de dólares va a repercutir en las 600.000 familias que reciben remesas en Nicaragua. Es decir, son familias que estaban en el borderline de la pobreza y que posiblemente van a entrar a la pobreza solamente por la disminución de 300 millones de dólares de remesa. Si a eso le agregamos todo lo que hemos venido diciendo, evidentemente que Ortega tiene miedo que la implosión social se vaya a producir al interior del propio gobierno, como se está produciendo en el sistema de salud, cuando médicos y enfermeras están protestando por la falta de material de protección ante el coronavirus. Por eso lo viste a él en sus palabras de hoy, tratar de ponerse en una situación como que si fuera víctima y Costa Rica era el niño malo, afectando a todos los demás países de Centroamérica. ¿Es a mí que me preguntás? Sí. Bueno, es que yo creo que como creía que van a hablar los otros. No, pues te hice la pregunta sobre el comentario que vos hacés y después voy con Bosco. Es decir, evidentemente que Ortega siempre se pone como la víctima. Él era la víctima, decía en el 2018, la protesta, que él era, incluso llegó a decir, ¿se acuerdan? Que el famoso cargo que le demostrarán el número de heridos y de muertos. Y fue la muchacha de Magdalena Cáceres, creo que se llama, que le relató el número de víctimas que habían sufrido hasta ese día. Ok, gracias. Siempre tiene este mismo discurso, negar la realidad. Voy con vos. Bosco, con tu experiencia diplomática, hemos visto ya desde hace varias semanas que los demás países o la comunidad internacional venía mencionando en sus palabras y en su comunicado la preocupación que existía por el mal manejo que le estaba haciendo la dictadura sobre el coronavirus. Veíamos pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, veíamos comunicados del gobierno de Costa Rica, del comunicado del gobierno de El Salvador, veíamos de la misma Unión Europea. Ahora ya un país empezó a tomar acciones concretas por esa preocupación del mal manejo que le está dando Ortega a la situación con el coronavirus. Hoy vimos el Washington Post también que ya sacaron un artículo alrededor de los entierros express que se están haciendo aquí en Nicaragua. ¿Podríamos estar cerca de más acciones de la comunidad internacional por el mal manejo que le está haciendo Ortega al coronavirus? Mira, Jaime, los países en sus estrategias nacionales consideran escenarios que ellos pueden manejar. Los norteamericanos pueden manejar 2 grandes conflictos y un conflicto mediano.
Un país como Nicaragua no tiene la capacidad de manejar ninguna crisis, por pequeña que sea. No tiene los recursos, no tiene la tecnología, por otra parte, y es un país extremadamente dependiente. Este es el caso de Nicaragua. La estrategia de este gobierno, en ese sentido, me parece que quería focalizar la atención en un conflicto artificiosamente creado con Costa Rica en este caso, consecuencia del mal manejo de la pandemia sanitaria aquí en Nicaragua. Mira, los varios modelos que se han utilizado en esta crisis, en Nicaragua ninguno de ellos se ha aplicado y ninguno de ellos es aplicable. ¿Por qué? Porque no hay recursos, no hay capacidad tecnológica. Mira, aquí hay una cama cada 1.100 habitantes. Hay un respirador cada 60.000 habitantes. Y un vocero del gobierno, pues me imagino de un acto de locura o de excentricidad, dijo que este era el mejor sistema sanitario de América Latina. Eso te da una idea de la enorme distorsión entre lo que es la retórica, el discurso propagandístico y la realidad. Aquí en Nicaragua, ¿qué ha ocurrido? Se ha suscitado una alarma. Y debemos de pensar, analizar las situaciones que se han ocurrido en otros continentes. Hay países que han sido objeto de cuarentena por razones políticas, por razones sanitarias, digamos, y así sucesivamente. La pandemia en Ruanda, por ejemplo. A mí me preocupa como nicaragüense el hecho de que a este paso Nicaragua se puede volver un país al margen del sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso para mi punto de vista? Somos parte de acuerdos regionales porque todos los problemas ya no son un país, sino el contexto regional. Y Nicaragua, en un sentido negativo, se ha convertido en el actor de ese problema. ¿Por qué? El gobierno es un gobierno que le gusta actuar instantáneamente. Es decir, creen que las cosas se resuelven en 24 horas, que es un gesto medio simbólico. Se van a cambiar lo que son los procesos de decisiones en los países desarrollados, ya donde hay una madurez del Estado. Los Estados Unidos, para tomar una decisión, por ejemplo, como la expresión de sentimiento del Senado que viene en camino, que es un proceso de consulta complejo donde están involucradas las diferentes agencias de seguridad, el Departamento de Estado, la CIA, Defensa. Y lo curioso que paradojalmente que en medio de este problema que tienen los americanos, que es muy serio, llevaron a colación el Comité Pleno de Relaciones Exteriores, el caso de Nicaragua. La Unión Europea, a pesar de que tú sabes esa timidez tremenda en la política exterior europea, son muy reacios ellos a involucrarse en las situaciones de otros países. También hubo una resolución en ese sentido. Ahora, en Centroamérica no hay una iniciativa que se pueda tomar a carácter regional. ¿Por qué? Porque en las reuniones del SICA los compromisos que se asumieron no se implementaron en Nicaragua. Como decía Oscar René o el doctor Henry, aquí no hay, como en el caso de Alemania, es decir, no quiero comparar, pero tú entras en Alemania y, por ejemplo, inmediatamente alguna sospecha, te hacen la prueba, te dan seguimiento y así sucesivamente. En Italia, por ejemplo, si hay una persona deambulando sin mascarilla, inmediatamente es multado. En Inglaterra, un grupo de más de 2 es detenido. Y eso te da una medida de que el gobierno está respondiendo a la amenaza. Y Johnson se equivocó, ya viste, pues, rectificó. Lo que pasa es que aquí el gobierno se ha equivocado y nunca acepta que tiene que rectificar. Ahora, ¿cuál es el gran reto para Nicaragua? Si continuamos así, no vamos a recibir los financiamientos que han recibido otros países de América Latina y en el mundo. Si continuamos así, Nicaragua no tiene la capacidad financiera, económica y técnica para enfrentar esta pandemia. Entonces, lo que estamos viendo y es lo que digamos a la africanización de Nicaragua. Por primera vez en América Latina va a haber un país que potencialmente va a estar bajo cuarentena. Y entonces, se mencionaba aquí, yo miro, es decir, los nicaragüenses no pueden enviar remesas a Nicaragua. Casualmente lo mencionaba, ni de Panamá, ni de Costa Rica, ni de España, ni de Estados Unidos. Y donde hay 500.000 nicaragüenses, que es Costa Rica, nosotros tomamos una medida agresiva, porque hay una agresión en este concepto, ya no es el concepto tradicional por medio de las armas, no. Estamos utilizando armas biológicas, entonces puede ser visto dentro de esa óptica.
Entonces, si tomamos en consideración todos estos escenarios, los planificadores, los países desarrollados miran todo esto. Y ya en Washington, por ejemplo, concretamente, se está viendo un escenario que Nicaragua puede provocar una implosión regional aquí en Centroamérica por la porosidad de la frontera, por la falta de políticas de contención de esta epidemia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a convertir en los privilegiados de la exclusión. Mira, ese modelo, no sé cómo lo inventaron, de dónde surgió, si es extraterrestre o no sé cómo llamarle, no ha funcionado en Nicaragua. Aquí se necesita que se abran las fronteras, que venga, sería fantástico que vinieran a hacer una auditoría de la capacidad hospitalaria de Nicaragua y que nos den ese certificado y digan que nos hemos equivocado aquellos que lo han criticado. Ese sería el primer paso. Sí, pero vos sabés que eso nunca lo van a hacer. Bueno, ahora, pero antes de entrar con el doctor Henry, vos hablabas de Washington, que ya Washington se dieron cuenta. Antes de entrar al aire, me comentaba el doctor Henry de que había sido nombrado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Marco Rubio. Eso podría influir en que veamos más sanciones, que haya más presión para que haya más sanciones hacia Nicaragua, ya no solo hablando por el tema político, sino por el tema de ese factor de salud que puede poner en peligro a toda la región y lógicamente afectando indirectamente a los Estados Unidos. O podremos ver una posición más agresiva ahora por parte del Senado, ahora que Rubio lo va a presidir. Mira Jaime, dos cosas, no tenía información de ese dato en este momento. Yo estaba en comunicación con gente allá del Senado y el senador Rich era el que presidía el comité, el plenario del Comité de Relaciones Exteriores, primero. Segundo, el senador Rubio es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Hemisferio Occidental. Esta es la última información que yo tenía. Así que tenemos que tomar eso en consideración. Mira, ahí ya no se trata de Marco Rubio o de este o aquel senador. Hay un consenso bipartidario de que Nicaragua representa una cuestión en términos de seguridad para los Estados Unidos, está convirtiéndose en una amenaza en términos de la estabilidad regional por el manejo que ha habido de esta pandemia aquí en Nicaragua. Y tercero, se están considerando acciones que dentro del marco de los acuerdos puedan ser necesarias para que este gobierno, forzar a este gobierno a que tome dos medidas. Una, por una parte, lo que es el aspecto político, la solución que todos conocemos, y por otra parte, con carácter de mayor urgencia, la cuestión del problema sanitario. Como dicen los americanos, lo primero viene primero, y en este momento, a pesar de que lo primero es la crisis sanitaria, en Washington se aquí han calculado, se han equivocado, no se han olvidado del problema de la democracia, porque ya están las externalidades. Imagínate lo que representaría una crisis en una región de 50 millones de habitantes, la presión que pondrían sobre México y la presión que habría sobre los estados del sur de Estados Unidos. Los americanos no quieren permitir eso, y mucho menos un hombre con la actitud política que tiene Trump. Ok, vamos, doctor Henry. Vimos estos últimos días también. El ejército no ha acompañado en ninguna de sus comparecencias a la dictadura, ¿verdad? Pero además, desde el jueves de la semana pasada, anda una campaña en los medios y en las redes del ejército hacia promoviendo para la lucha contra el coronavirus, lavarte las manos y todo lo demás, pero también ponen y hacen mucho énfasis en el aislamiento, o sea, una posición totalmente diferente a la posición oficial de la dictadura. ¿Estará pasando algo en las relaciones entre el ejército y la dictadura que no sabemos? ¿Y estas son señales o no necesariamente? Bueno, mira, todo es factible aquí en Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que la realidad es de que el ejército desde hace rato se debió haber dado cuenta, ¿verdad?, que para ellos como institución, especialmente después de lo que sucedió en el 90, en el cual se les dio como otra oportunidad después de haber actuado en la guerra civil, y tal vez por la excusa pues de que era una guerra y
y que eran dos bandos armados, ¿verdad? Pero nunca debieron haber caído en el hecho que después de los acuerdos de Esquipula, después del gobierno de doña Violeta, nunca debieron haber caído de andar siguiendo a los opositores al régimen de Daniel Ortega, ¿verdad? Nunca. Y los cuales pues hay pruebas convincentes de que en los años, inclusive que estuvieron los gobiernos liberales, donde asesinaron a muchos nicaragüenses, especialmente en el campo. Posteriormente, evidentemente, hombre, tal vez por algunos oficiales, probablemente en su estado mayor, se equivocaron creyendo en las prebendas económicas y cayeron en el error que todo el mundo está claro, por mucho que digan que no hay cosas que lo pueda reafirmar, pero las pruebas indican todo de que hubo armamento que se fugó de las bodegas de ellos, que les dieron a los militares y paramilitares exoficiales. No lo descartás, pero no lo crees. No, yo sí creo que sí los dieron. No, estoy hablando de que hay un distanciamiento entre el ejército y la dictadura. No, entonces, fíjate bien, pues, entonces yo creo que debe de haber un distanciamiento, ¿verdad? Que ya sea verdad, pues no estoy con ellos. Okay. Pero la realidad es que la manera más inteligente, si ellos verdaderamente piensan, debe haber un distanciamiento. Vamos al otro punto que lo tocamos la vez pasada, la última vez que tuve la oportunidad. Y es la actitud y las acciones que deben de tomar los médicos. Vimos a los Estados Unidos, ya que se ha usado el ejemplo para los Estados Unidos, que al principio, en muchos estados, y el mismo Trump, no le daba la seriedad a la lucha contra el coronavirus. Y en Nueva York, sobre todo en el estado de Nueva York, empezaron a haber muchos médicos contagiados. E inmediatamente hubo una amenaza de los médicos y una denuncia de los médicos, o nos dan las condiciones o no vamos a trabajar, ¿verdad? Aquí hemos visto que la dictadura no le está dando las condiciones a los médicos, hemos visto más bien que han sido amenazados, inclusive con despedirlos o quitarle su título. Y ya han corrido a varios. Y ya han corrido. Deberían de, tomando las circunstancias como estamos hablando ahorita, estamos hablando lo mismo que acabas de decir de 200 muertos semanales, más o menos por ahí estaba la cifra que decía Bosco, debería tomar una actitud más fuerte y más firme los médicos y hacer denuncias más claras, tomando en cuenta que realísticamente, aunque la dictadura cree que está en control, si aquí los médicos toman una posición fuerte y obligan a la dictadura a que le dé las condiciones, no le va a quedar otro remedio a la dictadura que darle las condiciones. Sí, mira, yo creo que aquí los médicos tienen que jugar un papel primordial, ¿verdad? No solo en la atención a los pacientes que sufren la pandemia, sino que precisamente en el esfuerzo que tienen que hacer ellos, y ellos como médicos lo tienen que saber, que sin estadísticas no hay absolutamente la manera como combatir una pandemia. Y aquí quienes tienen que llevar la estadística es precisamente los médicos con su denuncia y con su transparencia hacia la sociedad. Porque los médicos no deben ser como su prioridad serle fiel a cualquier gobierno, ¿ya? Sino que tienen que serle fiel precisamente al estado de la salud pública de los pueblos que ellos representan y son. Y aquí primero tienen la obligación con ellos mismos de obligar a cualquier gobierno que esté en la Constitución que les tiene que dar el aseguramiento para que ellos personalmente no se infecten y mucho menos a su familia. Pero también tienen la alta responsabilidad de que no pueden ser objeto de que ellos escondan información, ¿verdad? O que ellos estén dando certificados falsos porque son falsos los certificados que están dando. Eso ya pasa. O sea, se están volviendo cómplices. Se están volviendo cómplices. Entonces, eso es lo que los médicos que están haciendo eso tienen que darse cuenta, los médicos forenses. Dicho sea de paso, Jaime, desgraciadamente este régimen desde hace muchos años viene contaminando y forzando casi a todos los sectores de la sociedad. Yo creo que en un programa tuyo hace muchos años yo había denunciado que como los certificados de medicina forense, ¿verdad? Falseaban los datos. Es más, hay un caso en los sucesos del 2018, un caso de un niño de 18 meses en el cual el certificado de defunción leía intento de suicidio y el niño había muerto con un balazo de AK en la cabeza, pues. Iba con una moto con su papá y su mamá. Entonces la realidad
es de que los médicos definitivamente nosotros debemos de promover, cuidarlos, pedir junto con ellos que ellos tienen que tener todo su sistema de protección, pero además ellos deben ser partícipes, que le deben de dar participación e información a toda la gente, porque desgraciadamente en un pueblo donde no hay mucha cultura y tampoco hay cultura sanitaria, hombre, lo que dicen los médicos tiene que ser muy importante, ¿verdad? Oscar René, la última vez que estuvimos hablando, vos decías que aquí se están creando las condiciones para una impulsión y que lo que la oposición tenía que hacer aquí y el resto era tener paciencia, seguir protegiéndose, porque tarde o temprano iba a haber la impulsión. Seguir manteniendo que esa es la estrategia, o vos crees que ya es hora de que haya algún tipo de acción por parte de la oposición y por parte de todo el pueblo en general, tomando en cuenta que Ortega tiene su plan y va a seguir con su plan? Pues no va a dar su brazo a torcer con el coronavirus y tampoco va a dar su brazo a torcer en la parte económica, ¿verdad? Sigue pasándole la cuenta a todo el que él cree que le debe pasar la cuenta. La paciencia y la inteligencia sigue siendo el camino a seguir por la oposición. Mira, antes de responder tu pregunta, quiero tocar un detalle que no hemos tocado ninguno de los tres. Ok. La medida de Costa Rica tiene una medida preventiva. ¿Cuál es la medida preventiva de Costa Rica? Costa Rica tiene temor que un desborde de la pandemia en Nicaragua provoque una ola de migración incontrolable hacia Costa Rica, como sucedió después de abril del 2018. Esa es una de las razones por las cuales Costa Rica quiere poner el tema a nivel internacional, advirtiendo que si en Nicaragua no se controla la pandemia, el peligro que hay es que Nicaragua se transforme en el epicentro de la pandemia regional y que la ola migratoria que se puede dar hacia Costa Rica pueda descontrolar el sistema de salud de Costa Rica. Ese es el fondo del problema, a mi criterio, que los ticos están previendo una nueva ola migratoria por la incapacidad y la criminalidad como ha manejado el tema del coronavirus el régimen Ortega Murillo. En ese sentido, para responderte a tu pregunta y ligar lo que te estoy diciendo, la implosión, el estallido por dentro, es que continúa presentándose. Se continúa, continúa avanzando la implosión. Voy a ponerte un solo ejemplo. En abril del 18, Ortega tenía a su favor no solamente la alianza con el Gran Capital, etcétera, sino que tenía los órganos que le servían de correa de transmisión para el control social de la población, que eran el FEDSalud, Anden, Médicos Sandinistas, etcétera, la Unión de Trabajadores del Estado, etcétera, la UNEN, los estudiantes, las universidades. Hoy todos esos organismos han colapsado. Es decir, Ortega no tiene ya es decir, esos órganos que en 2018 servían para controlar a la población, esos órganos implosionaron, se destruyeron ellos mismos. Y esa es parte de la implosión que se está conociendo en Nicaragua y que no se quiere ver. Así como lo que significa que 600 médicos firmen un comunicado,
con el riesgo que se toma, lo que implica firmar públicamente algo, es parte también de la implosión del sistema de salud. Es decir, que los órganos que le sirven al Estado comienzan a implosionar, a destruirse, a ser incapaz de ser controladores del movimiento social y de la población. Ese es lo que yo llamo la implosión que se está desarrollando. Es un proceso que se ha desarrollado. Hace 2 meses no podíamos decir eso. FEDSALUD existía. Ahora solamente porra el FEDSALUD. Ya no aparecen los dirigentes de FEDSALUD, no aparecen defendiendo a los trabajadores de la salud para que le pongan mascarilla o que le pongan materiales de protección. No vemos ese asunto. No vemos a Anden obligando a los maestros a seguir dando clases. No vemos, no tiene la capacidad, los estudiantes, a obligar a los estudiantes a ir a las universidades. Ya no tienen esos órganos de transmisión, de control social. Y eso es lo que yo llamo que hemos entrado en un proceso de implosión del Estado de Nicaragua y del régimen Ortega Murillo. Y este proceso avanza día a día en la medida en que el número de enfermos, de contagiados y el número de fallecidos vaya incrementándose. Y en esa medida se va a ir implosionando otros órganos que tiene el Estado o que ha tenido el Estado. Ahora, eso es un proceso que no podemos ponerle fecha, pero que sí va avanzando. Ahora, si pudiera hacer algo la oposición, ¿qué podría hacer? Bueno, primero darse cuenta que la coyuntura política cambió, que no pueden entrar a negociar un pacto alrededor de elecciones, que el tiempo político de Ortega no es para llegar hasta el 2021, su tiempo político se le acaba, y que un pacto o un acuerdo electoral implicaría darle oxígeno a Ortega, y es el momento de no darle oxígeno a Ortega. Esa es la posición verdadera de la oposición. Bosco, la semana pasada los estudiantes, el grupo de estudiantes que está en la Alianza Cívica, que son el grupo de estudiantes y jóvenes más conocidos, pongámosle, tomaron debido a la tardanza y a los errores que cometió la mesa multisectorial que está tratando de formar la coalición, dijeron, hombre, ya no queremos ser más parte de la coalición, eso no va para ningún lado, ya no queremos ser parte de eso. Para aquellos que creen que la coalición es la respuesta para unir a la oposición en este país, la ida de esos grupos, la no participación de C por L, es algo que ya es un golpe demasiado fuerte para esos intentos de la coalición, y ya la coalición perdió cualquier credibilidad o representatividad que pueda tener. Mira, Jaime, 2 cosas que quiero hacer un señalamiento histórico. El terremoto acabó por con Somoza, porque no supo darle una respuesta a la clase media de Managua, no supo darle una respuesta al país, y se ahogó en la corrupción. La pandemia del coronavirus tiene un efecto tan devastador como el que tuvo el terremoto sobre el régimen de Anastasio Somoza Debayle. Y aquí todo lo que tuve es una desintegración del Estado, la pérdida de confianza entre el poder político y la nación, el distanciamiento entre la sociedad civil y el gobierno. Y en muchos aspectos, yo era representante de Nicaragua en la FAO y me tocó redactar aquí
con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos la solicitud de emergencia de Nicaragua. Y en una ocasión fuimos, él era Francisco Aquino, al Retiro a escuchar los reportes que leía Somoza sobre la restauración de los servicios básicos del país. Habían grandes aglomeraciones, periodistas de todas partes, dada la envergadura del desastre en Nicaragua. Y escuchando estas alocuciones, que, por ejemplo, como la que vimos hoy, me vino en mente, se retrataron esas escenas, donde había una realidad que eran los escombros y otra la que anunciaba Somoza. Y con Aquino casualmente comentamos eso, que había, es decir, aquí se pueden poner, digamos, instrumentos, si tú quieres, para poner en marcha nuevos cambios, nuevas políticas, un proceso de transformación. Y yo le decía a un amigo el otro día, mira, hombre, aquí hay un problema. Si se suicida la gente del gobierno, nadie lo va a creer. Es decir, es una crisis de credibilidad. Es un drama. Mira, y esa epidemia que yo siento en la sociedad nicaragüense es cuando se pierde el concepto de lo que son las instituciones. Aquí las instituciones han sido muy frágiles. Ha habido un enorme error de la clase dirigente nicaragüense en tratar de aventurarse en cambios en procesos como son, por ejemplo, el corporativismo tropical que se trató de hacer aquí en el país, sin tener en cuenta que había que reforzar las instituciones y no volverse, digamos, un acuerdo mercantilista solamente. Ahora, ¿qué ha pasado con la oposición, Jaime? Tú hablas de la oposición y, mira, gente del gobierno dicen, pero que se organice la oposición. Mira, si se dan las condiciones, el contexto, el marco en donde se puede operar políticamente, tú vas a ver que van a surgir esas organizaciones. Yo creo en eso, soy firmemente convencido en ese sentido. Pero aquí lo que hemos tratado de hacer es una oposición a través de procesos artificiosos, que son reflejos de voluntad de ciertos sectores, reflejos de la embajada americana, por ejemplo, de ciertos sectores de la iglesia, y como tales no ha dado los resultados. Entre los jóvenes más comprensible, porque son más impacientes. Ellos quieren ver resultados a más corto plazo y no es posible obtenerlos. Por otra parte, yo creo que en términos de los partidos políticos, no es que no existen o han colapsado, no han llenado su función. Imagínate un diálogo entre el gobierno y cuál partido político. Ahí hay unos asalariados en la asamblea. ¿Por qué esos partidos que tienen los padres de la patria, que aquí le encanta llamarlos así, no hacen un anuncio y dicen vamos a donar el 50% de nuestro salario para un fondo común, asistencia a los desempleados por una parte, por otra parte a los afectados por el coronavirus, los miembros del Poder Judicial, los miembros del, ¿cómo se llama?, del Poder Electoral que le llaman, y la Contraloría? Total silencio. No existe en ese sentido de responsabilidad pública, ¿verdad? No hay rendición de cuentas en nuestra sociedad. Por lo tanto, puede ser que yo sea muy cínico, muy escéptico. Yo no miro en este momento una oposición como tal, ¿verdad? Ni miro a las pocas entidades políticas que vayan a involucrarse en un diálogo. Esto yo miro que ha trascendido a Nicaragua. No somos capaces de resolver nuestra crisis. Tenemos que aceptar eso. Nominalmente, en la nomenclatura internacional, somos un Estado, pero realmente en términos sociopolíticos no existimos. Tal vez es tremendista mi apreciación. Creo que tenemos que superar esta crisis. Y ahora, vos coincidís en la posición, y después ya voy con el doctor Henry, vos coincidís con la posición de Oscar René de que aquí va creciendo la impulsión y que cualquier tipo de negociación con Ortega que le permita que las elecciones sean en el 2021 es darle oxígeno a la dictadura y que ya más bien la dictadura ya va de salida, pongámosle por lo mismo que vos mismo acabas de mencionar, que el terremoto fue la caída de Somoza, el mal manejo de Ortega sobre el coronavirus va a ser su salida. Cualquier negociación que sea una elección en el 2021 es oxigenar a Ortega sin resultados para el país. Mira, Jaime, no te sabría dar una respuesta categórica en ese sentido,
Porque yo soy siempre un teorizador del hecho de que hay una componente externa en las soluciones de las crisis en casi todos los países del mundo. Y en el caso de Nicaragua, yo no soy estudioso de la historia de Nicaragua, pero los americanos fueron determinantes en el caso de Zelaya. En el caso de Somoza igualmente. Si los americanos no paran el barco que viene de Israel y no permiten que se creen santuarios, Somoza no hubiera caído en ese momento. Estaba agotado el régimen, indiscutiblemente. No era más moralmente ni legalmente sostenible. La cuestión que yo me pregunto, ¿estamos en esa circunstancia o no en este momento? Y tengo que reflexionar sobre eso, es una cuestión muy delicada. Pero ahí andan unos teorizando de construir, de formar un gobierno de transición. ¿Quiénes los van a reconocer? ¿Dónde se van a establecer? Son las cuestiones prácticas. Los estados, Jaime, no les gusta dar saltos de aventura. Los estados históricamente les gusta la estabilidad del sistema, que es este caso el internacional, y en base a ese sistema producir los cambios. Hasta ahora ni el Departamento de Estado, donde Ortega tiene enormes adversarios, ni la clase política americana, dicen que se tiene que ir antes del periodo electoral. Pero hay otra pregunta que debemos de hacernos nosotros. ¿Quiénes van a efectuar ese proceso de recambio al otro lado? Hasta ahora han habido grandes veleidades, grandes vedettes, pero desafortunadamente después del debut en el teatro no han logrado sostener la taquilla. ¿Y qué quiero decir con eso? El público ya no existe a los espectáculos de esta obra de teatro que se llamaba La Oposición Nicaragüense. Fíjate que tú has mencionado ahí los jóvenes, no sé dónde está la oposición, Jaime. Ese es el drama que tenemos. No hay una identidad organizativa y directiva de eso. Por lo tanto, la comunidad internacional se alarma un poco. El efecto rebalse, la epidemia nuestra es política y sanitaria. El factor más grave en este momento es el sanitario, que es una amenaza. Nicaragua es el vector de esa epidemia. Y te puedo decir que los planificadores en Washington están viendo el efecto rebalse. Como decía Oscar René, ¿verdad? Los tipos, yo entiendo la posición de ellos, indiscutiblemente, desde Managua, ¿verdad? Así que la matizo un poco en ese sentido, pero ustedes deben de comprender que ya eso está en el radar, se está viendo ahí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y los escenarios. No excluyo acciones de cuarentena hacia Nicaragua. Y te lo digo esto serísimamente. Y concluyo y me disculpo. Yo he considerado que en un determinado momento Nicaragua puede necesitar una presencia internacional por razones humanitarias para ponerle fin a esta amenaza, tanto interna como a nivel regional. Gracias, Bosco. Yo sé que te tenés que retirar. Te agradezco mucho. Doctor. A doctor Henry y a Oscar René, que pasen bien, ¿verdad? Mucho gusto, Bosco. Un abrazo, un abrazo. Doctor Henry, oía en los comentarios ahorita de esto, decía Bosco, vos sos uno de los grandes promotores con Iniciativa por el Cambio de ese gobierno de transición, pero decía el doctor Bosco Matamoros que este no es el momento, que no va a haber ninguna comunidad internacional que lo reconozca, que a la comunidad internacional no le gusta dar pasos sin estar consciente cuáles van a ser los resultados, y los dos de ellos coinciden en que hay una oposición que realmente no ha logrado consolidarse, ¿verdad? Y que no tiene todavía el respaldo de todo el pueblo que diga, pues, esta es la oposición. No hay ninguna organización que pueda decir, a nosotros nos identifican como los representantes de la oposición en este país. No hay. Bueno, mira, la realidad es que yo creo mucho, pues, lo que dice Oscar René, ¿verdad? Que la coyuntura ha venido cambiando, ¿verdad? Y no cambió así en un gran porcentaje, si la podemos calificar, pues solo con el hecho de la pandemia, sino que ha venido, la gente internacionalmente se ha venido dando cuenta poco a poco, pues, de los problemas que nosotros hemos tenido políticos mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Yo creo de que la mayoría de eventos que se dan en este tipo de gobiernos, es cierto, pues tal vez el terremoto que fue en 1972, si más lo recuerdo, comenzó a marcar algo para el gobierno de Somoza, pero ahí estamos olvidando varias cosas, ¿verdad? Ahí estamos olvidando que después Somoza sufrió un infarto. Después Somoza prácticamente no quería gobernar. Él permanecía en una casa aislado totalmente.
y después la presencia pues del Chigüín, cuando se quería imponer pues con la Guardia Nacional. O sea, hay otras cosas más. Para mí aquí en Nicaragua... Cuando creó la famosa EBI, ¿no? Cuando se formó la famosa EBI. Pero ya desde entonces, desde antes del 72, ya venía el régimen pues sufriendo un desgaste enorme. Entonces yo creo que el desgaste que ha tenido Daniel Ortega ha sido a través de los años, muchísimos, y por eso yo comencé aquí, pues, créate fama y échate a dormir. Donde querás ahorita, las palabras de Daniel Ortega solo son odio, insulto, desgracia, mentira y falsedad. Eso lo tiene todo el mundo bien visto. Y creo que lo que le puso la tapa al pomo ha sido poco a poco todo, las muertes de los campesinos, la guerra civil, el servicio militar, pero fue verdaderamente lo que sucedió en abril del 2018. O sea, creo que esas escenas que se vieron en esa operación de los muertos que pasó, en todos los tranques que habían, la falta de capacidad de establecer una negociación, creo que eso se vino cayendo totalmente abierto. Ahora, yo sé pues que los temas y las cosas políticas, especialmente en el campo internacional, pues caminan lento, pero seguras, Jaime. Entonces yo creo que nosotros estamos ante la presencia de que este es el momento, de que pasado la pandemia, y gracias a Dios pues que los organismos siguen trabajando, ahora que se van a reunir, que creo que tienen en junio, la próxima reunión en las Bahamas, creo que este es el momento que nosotros debemos de impulsar la expulsión de Daniel Ortega de la OEA, es evidente que su ilegitimidad de origen es palpable. Fíjate que aquí nosotros nos tocó dar desde el 2011, Jaime, los títulos del informe final que dieron tanto la OEA como el Centro Carter. Y comienza, fíjate así: Dante Caputo, jefe de misión de observación de la OEA, nos taparon el radar. Vos te recordás esas frases típicas de Dante Caputo. Y el Centro Carter dijo, el 6 de noviembre del 2011, ese mismo Consejo Supremo Electoral organizó y celebró las elecciones nacionales más opacas de los últimos 20 años en Nicaragua, cuyo resultado fue imposible verificar, estableciendo en consecuencia un precedente nocivo para el futuro de la democracia de Nicaragua. Pero también dijeron a la comunidad internacional que, aunque hubieron tantos abusos y anomalías, la verdad de la cosa es que no podían decir si esas anomalías afectaron o no afectaron los resultados. Bueno, mira, Jaime... O sea, no podían decir si realmente Ortega ganó o no ganó. Mira, Jaime... Eso fue la conclusión en español. No, en español, esto que te estoy leyendo es que Ortega se la robó, ¿verdad? Pues si estamos claros, nosotros estamos claros pero la misma forma, en el mismo lenguaje internacional, ellos nunca te van a poner se la robó. Pero esto es ejemplo clásico. Es más, que no quiero pues leerte todo. Vienen y especifican todos los errores que ellos encontraron: negación del derecho a organizarse y participar, cedulación discrecional y partidaria. Perdóname que te interrumpa por el tiempo que no está, sí. Pero para que después lo podemos avanzar la próxima vez que toquemos el tema más profundamente, pero tratar de promover un desconocimiento de Ortega pasado unas elecciones. Es que lo debemos hacer. No, es que yo te estoy diciendo la legitimidad de origen. No, es que solo es la legitimidad de origen. Después viene la ilegitimidad en el desempeño de su cargo, que tiene que ver muchísimo con la pandemia, que tiene muchísimo que ver con las muertes y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, como lo hemos platicado aquí, es que hay parte de la oposición que quiere una negociación con Daniel Ortega. Y aquí yo estoy clarito con Oscar René que este es el peor momento de andar promoviendo unas elecciones con Ortega, ¿me entendés? Pero es que aquí como dijo la vez pasada el doctor Sánchez, aquí hay que identificar, quede bien claro, que aquí hay un grupo de la oposición que quiere convivir. Quiere convivir con ellos. Son pocos. Y otros que queremos sacar a Ortega. Son pocos, pero esos somos la gran mayoría. Y otra cosa que te voy a decir. Mira, en este caso, aquí la oposición, lo que ha sucedido es que nosotros tenemos que reorganizar verdaderamente a los que nos representan, ¿verdad? Porque muy bien Bosco sabe toda la experiencia que nosotros vimos en la resistencia. Tal vez un senador o dos senadores nos paraba la ayuda,
Y eso es lo que nosotros no hemos podido aplicar. Hay leyes tampoco nosotros las hemos podido pedir, que en este momento hay que solicitarlas. Te hago alguna pregunta para después entrar en los comentarios finales de Oscar René. La designación de estos liderazgos de dedo, tanto por el sector privado, ese es un error total, como por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y la misma comunidad internacional, la misma embajada americana, pues, sí, ¿verdad? Eso ahora le está pesando mucho. Pesa demasiado. A los liderazgos actuales. Pesa demasiado y de una forma negativa. Y yo te quiero decir algo. Si bien es cierto que nosotros dependemos y nosotros no tenemos la libertad administrativa y pragmática y todo lo que sea, pero somos nuestro país. Y somos nosotros los que tenemos que comenzar a componer. Entonces a mí lo que más me interesa es que nosotros tenemos que tener aquí en Nicaragua el núcleo, y nosotros somos los que tenemos que obligar a que estos países y la comunidad internacional hagan lo que ellos mismos tienen como ley, Jaime. Oscar René, comentarios finales. Mira, vos me hiciste la pregunta, ¿qué es lo que podía hacer la oposición? Ajá. Una cosa importante: solicitar al gobierno norteamericano, es decir, por un decreto ejecutivo, que permita que la jurisprudencia norteamericana pueda recibir demandas de parte de nicaragüenses sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua. Bueno, eso se está empezando a hacer. Que se pueda abrir en los tribunales federales juicios contra las personas que cometieron o han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bueno, eso ya, Oscar René, eso cambiaría una cuestión importante a favor de la oposición en Nicaragua. El día viernes tuve aquí a Sofía Lacayo, y Sofía me dijo que junto con el respaldo de los senadores Rubio y Scott, más varios congresistas, tanto republicanos como demócratas, están promoviendo y están pidiendo, solicitándole que se pueda hacer una ley exactamente de eso, que los cortes de allá, el sistema judicial de allá, pueda recibir y que tenga la jurisdicción para poder aceptar denuncias de crímenes contra esta dictadura. Eso ya se inició la solicitud esa. Pero lo importante, bueno, no sabía, fíjate, pero lo importante sería que aquí se apoyara esta iniciativa. Ok, perfecto. ¿Algún otro comentario final? Eso sería parte de la implosión del régimen. Eso ya haría. Ok, Oscar René, muchísimas gracias. Doctor Zelaya, sus comentarios finales. No, yo creo que, mira, estamos en los innings finales de esta dictadura, ¿verdad? Y este es el momento donde tenemos que rayar a los mejores jugadores que vayan a representarnos y pedir lo que sea necesario. Aquí no podemos estar con personas que estuvieron coludidas con el régimen, representándonos o pidiendo que no hayan más sanciones. Aquí hay que meter toda la carne al asador. Este es el momento donde hay que meter toda la carne al asador. Y lo más interesante de la propuesta Iniciativa por el Cambio tal vez no es ni siquiera la Junta de Gobierno, sino que es utilizar todos los medios para denunciar este régimen y acorralarlo totalmente y que no se salga de la trampa. Y ya sea por una intervención humanitaria o ya sea por una junta de transición, que perfectamente bien lo hicieron, porque ya hay jurisprudencia que lo hicieron con Somoza. La Junta de Gobierno del Frente Sandinista, ¿dónde estuvo? En Costa Rica. Ahí fue donde se formó. Entonces, existe jurisprudencia. Es más, esto de la pandemia lo que nos puede ayudar es que países como el mismo Costa Rica se sientan agredidos, no solo políticamente, sino que viralmente, para provocar que en la comunidad internacional se pongan la mano en su conciencia y que nos ayuden a sacar el régimen. Porque lo principal, Jaime, aquí, está bien que tenemos que evitar la pandemia, pero tenemos que estar claros que menos muertes, para ocasionar menos muertes políticas y virales, Daniel Ortega lo tenemos que sacar del poder y lo más pronto posible. Como digo un poco, ¿no era? Los países ya lo están viendo que Ortega está usando el coronavirus como un arma biológica. Como un arma biológica. Así es. ¿Verdad? Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos tanto al doctor Henry Zelaya, a Bosco Matamoros
y a Oscar René Vargas por habernos permitido en un horario especial y hacer este programa de análisis rápido alrededor de la última comparecencia de la dictadura ante la televisión, que desgraciadamente no cumplió lo esperado, pues no dijo nada, ¿verdad? Sencillamente para él como que si no hubiera coronavirus. Siguió mintiendo, engañando al pueblo, y ya sabemos que mientras Ortega esté en el poder, nada bueno va a pasar para este país. Nos va a seguir exponiendo al coronavirus, está exponiendo a toda la región. Ya la comunidad internacional está reaccionando al peligro que significa Ortega, no solo para los nicaragüenses, sino para todos los centroamericanos, y las acciones de Costa Rica es precisamente respuesta a lo que está haciendo él. Está poniéndonos más en peligro, siguen ordenando las actividades en los diferentes departamentos y municipios. Vimos al alcalde salvaje de León organizar una marcha de gigantona y de enano, que gracias a Dios el pueblo leonés le cerró la puerta, igual que en las otras actividades. Las fiestas patronales en Chinandega. Vimos las ligas de béisbol, ya un equipo en San Fernando van a pedir la renuncia, que no van a presentar su renuncia, no van a aceptar jugar más. Ya hay varios peloteros del equipo de béisbol de San Fernando contagiados con el coronavirus, y ya sabemos que la crisis económica, sobre todo con las imbecilidades que está haciendo este gobierno, las consecuencias van a ser nefastas para el país. Solo el pueblo salva al pueblo. Mientras tanto, tenemos que seguir teniendo la inteligencia, la capacidad, la perseverancia, el valor y el coraje, primero, de no hacerle caso a nada de lo que diga la dictadura. Ya sabemos que nada bueno quiere para nosotros. En segundo lugar, quédate en casa si poder, y aquel que no pueda, pues que tome las medidas de la máscara, tome las medidas también de esto, ¿verdad? Se lo ponen para salir, y cada vez que lavarse las manos las veces que pueda, y de lavarse las manos, que si sale, cuando llegue a su casa cambiarse. Y como dice Oscar René, hay que tener, y tanto el doctor Bosco y el doctor Zelaya, este es el principio del fin de Ortega. Así como fue para Somoza, como lo dijo Bosco, el terremoto y el mal manejo, el pueblo le pasó la cuenta, ya venía la crisis política pasándole la cuenta, ahora la está rematando, como decimos, con el mal manejo con el coronavirus. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí, Jaime Arellano en La Nación.